El muñeco de mi hermano, escrito por Anaí Veloz, historias macabras para no dormir. Mi hermano solía tener un pequeño negocio en un bazar, donde solía comprar y vender objetos de cualquier índole. Le estaba yendo bastante bien. Se hizo muy famoso en un pueblo de Durango, ya que ahí podías encontrar de todo a muy buen precio. Un martes por la mañana, para ser exactos, a las 9 de la mañana se dirigía a abrir su negocio, cuando se dio cuenta que lo esperaban afuera un par de mujeres indígenas, a lo que mi hermano se apresuró a abrir y a ponerse a sus órdenes. Las mujeres entraron y mi hermano comenzó a sentir un escalofrío bastante peculiar. Después de unos segundos, les dijo: andan en busca de algo especial, a lo que las mujeres le dijeron que andaban vendiendo un muñeco. Mientras decían esto, una de ellas lo sacaba de entre sus ropas. Era un muñeco bastante peculiar. Tenía la forma de un bebé y era de piel muy oscura y solo traía un pañal encima. A mi hermano le pareció gracioso al verlo y, sin pensarlo, preguntó el precio, a lo que la mujer le dijo: solo dame 20 pesos. ¿20 pesos? Preguntó mi hermano, creyendo haber escuchado mal. Sí, respondió una de ellas. ¿Crees que es mucho? No, no, repuso mi hermano un poco apenado. Le entregó el dinero y las mujeres salieron de inmediato sin despedirse. Creyó que había empezado el día con el pie derecho, pero nunca se imaginó lo que le esperaba. Al mediodía se encontraba limpiando unos televisores cuando entró un hombre con arma en mano y lo asaltó. Como mi hermano se resistió al asalto, este hombre le dio un balazo en el pie izquierdo, tomó el dinero y se fue. La noticia nos cayó como un balde de agua helada. ¿Quién podría haberle hecho esto a mi hermano, si todos nos conocíamos y nos cuidábamos muy bien en el pueblo? La policía nunca pudo dar con el paradero del tipo. Así pasaron 15 días y cuando mi hermano ya se sentía un poco mejor, decidió volver a abrir nuevamente su negocio. Pero esta vez decidí acompañarlo yo, ya que aún le costaba desplazarse. Pero ¿cuál sería nuestra sorpresa? Que cuando abrimos la cortina, el local estaba totalmente solo. Nos habían robado nuevamente. Solo se encontraba en una esquina ese muñeco. Mi hermano, un poco triste, tomó el muñeco y lo puso arriba de una silla. Por lo menos te dejaron a ti, dijo, refiriéndose al muñeco. Cabe aclarar que yo desde un principio sentía que ese muñeco me veía, cosa que a mi hermano le causaba risa. Teníamos algunos ahorros, así que decidimos volver a empezar, pero todo iba de mal en peor. La gente nos decía que alguien les jalaba el cabello o sentían pequeños pinchazos en las piernas, a lo que tratábamos de explicar que eso era imposible. Algunos de los vecinos decían que escuchaban como si gente tocara tambores y cantara por las noches. Cansada de esta situación, decidí ir con una amiga de mi mamá que se dedicaba a hacer limpias y que, según la gente, decía que podía ver espíritus. Sé que suena loco o incluso fantasioso, pero juro que es verdad. Luego de explicarle todo a ella, aceptó ayudarme y fuimos al local. Cuando entró, fue directo al muñeco y dijo que esa era la fuente del mal, a lo que mi hermano soltó una carcajada y dijo en tono burlón: el negrito, sí, él, es él. El negrito, sí, él es el que me cuida, doña Irma. Pero su risa paró de golpe cuando doña Irma desabrochó el pañal de aquel muñeco y vimos con asombro cómo de él sacaba un puño de cabellos que cubrían varias hierbas y una foto que a duras penas era legible. ¿Ves?, dijo doña Irma bastante seria. ¿Pero qué demonios es eso?, dijo mi hermano bastante sorprendido. Santería, repuso preocupada. Necesitas deshacerte de esta cosa lo más pronto posible. Sí, claro. Deje, voy atrás por una caja para tirarlo. No, hombre, ¿cómo que una caja? Entonces en una bolsa, dijo mi hermano inocente.
No servirá de nada porque regresará y cada vez será peor. Entonces, ¿qué debo hacer, doña Irma? Ayúdenme, por favor. Necesita regalarlo o venderlo. Pero la interrumpió mi hermano. Pero ese muñeco es malo. ¿Qué pasará a las personas a las que se lo dé? Eso no lo sé, mijo. Ese muñeco decidirá su destino. No te queda mucho tiempo. Tienes que deshacerte de él. Echó algo de agua bendita y se fue. Nos quedamos varios minutos en silencio sin decir palabra alguna, hasta que llegó un viejo amigo de mi hermano acompañado de su esposa y su pequeña hija. Amigo, dijo con voz amable, recién me acabo de enterar lo del asalto. No sabes el gusto que me da que te estés recuperando tan rápido. Mi hermano le contaba detalles de aquel trágico día, que nos dimos cuenta que la niña había tomado el muñeco del mostrador. Mi hermano trató a toda prisa de quitárselo, pero yo se lo impedí y le decía en voz baja que era la oportunidad perfecta para deshacernos de esa cosa. A lo que mi hermano se negaba. Nos encontrábamos discutiendo lo más sutil posible cuando la esposa de él comenzó a sentirse mal y se disculparon por irse tan rápido. Cuando le piden a la niña que deje el muñeco ahí, que no era de ella, comenzó a llorar, a lo que de inmediato dije que lo podía conservar. Agradecieron y se fueron. Mi hermano me regañaba el por qué había hecho eso, cuando un hombre entra corriendo a decirnos que el auto que se encontraba aquí se había volcado a la salida del pueblo. Cuando le interrumpo bruscamente preguntando si hay vivos y con voz entrecortada responde, ninguno. Todos murieron, patroncita, murieron quemados. Asistimos al funeral y al regresar este maldito muñeco estaba en el negocio otra vez. Ya no sabemos qué hacer. Han muerto tantas personas a causa de esta cosa. Y si cuento mi relato, es porque sé que en algún lugar del mundo hay una persona que nos puede quitar esta condena. Así que si alguien lo quiere, con gusto se los entrego hasta su domicilio. Gracias. El taxi, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Hola, mi nombre es Roberto Hernández y tengo 45 años. Hace 5 años exactamente fui diagnosticado con diabetes. Sé que deben estar preguntándose el por qué este señor nos escribe, si este es un canal de eventos paranormales. Pero cuando les cuente el motivo de mi enfermedad, entenderán todo. Soy originario de Mazatlán, Sinaloa, y tengo el oficio de ser taxista. Mi jornada laboral usualmente empieza a partir de las 9 de la noche, ya que la mayoría de mis clientes son turistas o personales de los bares y discotecas de la región. Un sábado por la madrugada hacía mi recorrido habitual cuando una joven en aparente estado de ebriedad me hace la parada. A orillas del malecón, cosa que para mí no era extraño. La joven se subió, aún con una cerveza en la mano, y me dice sonriente que si la podía llevar a su hotel, ya que ella se había quedado dormida y sus amigos la habían dejado ahí. Así lo hice. Puse en marcha mi taxi y a unos metros vi un accidente terrible que aún a estas fechas me produce bastante escalofríos, el solo hecho de recordarlo. Estaba totalmente acordonada la zona, era un caos terrible. Le dije a la señorita que me esperara un momento, quería preguntarle a alguno de los policías si podría dejarnos pasar. Ella solo asintió con la cabeza, me bajé del taxi y caminé hacia los policías. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que justo en ese momento los cuerpos de protección civil estaban bajando el cuerpo de una joven que se encontraba en el auto impactado. No lo podía creer. Era la misma joven que yo traía en el taxi. La pobre muchacha estaba partida por la mitad. Fue tan fuerte el impacto que la muchacha quedó prensada y solo pudieron sacar el torso para arriba. En ese momento me quedé pasmado. Quise creer que por lo fuerte de la escena, mis nervios me estaban jugando una mala pasada. Corrí a mi taxi para verificar que estuviera la pasajera, pero no había nadie, ni la joven ni la cerveza. En ese momento me desmayé y no supe más de aquel suceso. A la mañana siguiente desperté en el hospital. Ahí estaba mi esposa muy preocupada por lo sucedido. No saben el gusto que me dio de verla.
La tomé de la mano y comencé a relatarle lo que había pasado la noche anterior. Ella me escuchaba aterrada y al terminar mi relato, ella me contó acerca del accidente. Eran 5 jóvenes no mayores de 25 años. Venían en estado de ebriedad y a exceso de velocidad. Se impactaron con un camión de 3 toneladas. Le fue imposible frenar, pero solo murió una joven que venía dormida. Lo bueno que ni sufrió, lo dijo en tono de consuelo. Y con lo que cuentas, yo creo que ni cuenta se dio de lo que le sucedió. El doctor me dio de alta y me diagnosticaron con diabetes por un susto. Muchos compañeros se burlaban de mi historia, hasta que uno que otro les tocó ver lo mismo que yo. Relatan que una joven le hace la parada en la orilla del malecón y justo avanzando unos metros, la joven desaparece. La mayoría dicen que no cruzan palabra alguna, otros que solo asienten con la cabeza, pero nadie le ha tocado vivir lo que yo pasé esa noche. Todos los días le pido a Dios por el alma de esa joven y ojalá y nunca les toque brindarle servicio alguno. Gracias. Mauricio, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguela. Solía trabajar en un salón de belleza en mi ciudad. Eran exactamente las 5 de la tarde, cuando suena la campanilla de la entrada, señal de que estaba por entrar un cliente. Buenas tardes, dijo aquella mujer sonriente. Quisiera un corte, me dijo amable. Al lado de ella venía un hombre alto, muy delgado, con semblante bastante enfermo. La señora pasó sin demora y comenzamos a platicar del clima para romper el hielo. Así estuvimos unos minutos cuando de reojo volteó hacia la entrada. El hombre seguía parado al lado de la puerta, sin hacer movimiento alguno. Si gustas sentarte, a lo que él me respondió, estoy bien. Con una sonrisa, aquella mujer se quedó viendo extrañada, pero no le dio importancia alguna. Al acabar su corte, ella me dio las gracias y me pidió unas tarjetas para repartirlas entre sus amistades. Cuando le pregunté, disculpe, él no se va a hacer nada. Tengo el corte de hombre con el 50% de descuento. Cuando le dije eso, ella hizo una mueca de asombro y respondió, se lo comentaré a mi hijo, concluyó. Pero yo insistente, volví a preguntar, es que solo hoy tendré esa promoción. ¿Por qué no la aprovecha su esposo? Dije refiriéndome al señor que aún permanecía parado al lado de la puerta. Mi esposo, respondió ella con voz temblorosa. Sí, afirmé yo un poco molesta. Es que he venido sola, señorita. No, no es así. Entonces diga usted quién es el hombre parado junto a la puerta. Entraron juntos. ¿Y cómo es el hombre?, preguntó la señora nerviosa. Comencé a describirlo cuando casi de inmediato sacaba torpemente su teléfono celular de la bolsa y dice apresurada, es él. A lo que respondo en son de burla, ya ve que sí lo conoce, y es cuando ella comienza a llorar y relata, él es Mauricio, es mi primo, y la semana pasada falleció de leucemia. No alcanzamos a despedirnos, pero creo que él cumplió el pacto, dijo ella un poco más tranquila. ¿Pacto?, respondí imprudentemente. Sí, él y yo teníamos un pacto. Quien se fuera primero tendría que venir por el otro. Así que muchas gracias, señorita. Qué pena que ya no podré venir más. Me hubiera gustado más haberla conocido antes de la partida de Mauricio. Me dio 50 pesos de propina y salió sin más. Trovadores, espero les haya gustado este relato corto. Si es así, ¿me darías una mano? Deja un like y un bonito comentario. Mala decisión. Escrito por Anaís Veloz. No querrás que te lo cuente. Había sido una noche fantástica, pues por fin habíamos podido ser los estelares de tan famoso centro nocturno. No les mentiré, pero me sentía toda una celebridad. Le pedí a Sergio, el vocalista y representante del grupo,
que fuéramos a los camerinos, pues ahí nos estarían esperando para recibir nuestra paga. Pero justo cuando íbamos en camino, un grupo de jovencitas nos detuvo para pedirnos algunas fotografías. Aceptamos de inmediato, y cuando estábamos por seguir nuestro camino, llegó Antonio, el baterista del grupo, con 4 muchachitas que a simple vista se podía notar que eran menores de edad. Sergio le quiso llamar la atención porque no podíamos perder la imagen, ahora que estábamos por alcanzar el estrellato, pero él se defendió argumentando que eran sus vecinas. Yo particularmente noté a una de ellas bastante nerviosa, pues apresuraba a las demás para irse del lugar. Después de solo 2 fotos y unas cuantas firmas, decidieron marcharse. Entramos a los camerinos y después de recibir nuestra paga, nos fuimos a descansar a casa. Recuerdo que eran cerca de las 9 de la mañana cuando Antonio me llamó. Bueno, Gabriel, siento mucho marcarte tan temprano. ¿Está todo bien, Antonio?, le dije al escucharlo bastante nervioso. ¿Recuerdas a las chicas de anoche, las que les comenté que eran mis vecinas? Sí, ¿qué pasa con ellas? Asesinaron a una de ellas saliendo del evento y las otras están heridas. ¿Pero cómo es posible si eran casi unas niñas? Mira, no sé bien qué pasó. Me han llamado a declarar y muy probablemente también te llamen a ti. Siento mucho lo que les pasó, pero ¿yo qué tengo que ver con eso, Antonio? Mira, tranquilo, Gabriel. Es solo una rutina, según dicen las autoridades, ya que encontraron en el taxi donde viajaba nuestro disco y varios pósters. También revisaron los teléfonos celulares y las últimas fotos fueron las que se tomaron con nosotros. No te preocupes, amigo, todo estará bien. Después de colgar le informé a mi esposa lo que estaba sucediendo. Ella se puso bastante nerviosa, pues según decía que las autoridades tratarían de culparnos. Y al cuestionarla el por qué decía eso, ella se limitó a decirme que siempre pasa lo mismo en México. Los culpables quedan libres y a los inocentes son a los que meten presos. Traté de tranquilizarla porque solo me ponía más nervioso con sus comentarios. Pasaban las horas y nadie se ponía en contacto conmigo para declarar. Hasta casi las 6 de la noche, ve que Antonio me marcó nuevamente. Gabriel, te llamo para avisarte que todo está solucionado. No serás llamado a declarar. ¿Pero qué fue lo que pasó, Antonio? Las chicas salieron del hospital y le han contado a toda la policía. Afortunadamente para ellas fueron heridas superficiales. Qué pena que no pueda decir lo mismo de Saray. Sí, hombre, qué pesar. Le daré la noticia a mi mujer, que ha estado muy nerviosa todo el día. Por cierto, Gabriel, quería pedirte un último favor. Claro, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Pues hoy a las 8 de la noche velarán en su casa Saray y me han pedido las chicas que si pudiéramos ir a tocar un rato a su funeral. Tus padres ya lo han autorizado. Lo siento, Antonio, pero realmente esto me tiene muy nervioso. Discúlpame, pero de verdad no puedo. No te preocupes, Gabriel, entiendo. Esto ha sido muy difícil para todos. No les negaré que hasta cierto punto tenía un poco de remordimiento por haberme negado a ir. Esa noche le dije a mi esposa que el remordimiento me comía por dentro. Quería en la mañana muy temprano para acompañarlos al panteón, ya que en mi ciudad es muy común quedarse velando toda la noche. Así que la mañana siguiente me preparé muy temprano para dirigirme a su encuentro, y como Antonio me había dado la dirección el día anterior, no tuve problemas en llegar. Lo que me pareció bastante extraño fue ver sentado en la puerta de la casa lo que parecía ser un cuerpo cubierto con una sábana guinda. Comenzaba a llenarme de temor, porque la calle estaba tan sola que no parecía un velorio. Decidí marcarle a Antonio antes de cometer la imprudencia de tocar a la puerta, y este me contestó bastante alterado. Antonio, estoy aquí en la dirección de la chica. Lamento mi comportamiento ayer. Espero me permitan acompañarlos al panteón. ¿Pero qué demonios haces ahí, Gabriel? Vete inmediatamente. ¿Pero qué pasa? Entiendo que están molestos, pero... Mira, Gabriel, voy para allá. Solo no dejes de caminar. Yo te encuentro en el camino. Empecé a caminar cuando a los pocos minutos Antonio hacía sonar el claxon para que me subiera a su camioneta. ¿Pero qué pasa contigo, Gabriel?
¿Cómo te atreves a venir después de lo que pasó ayer?, me decía mientras pasaba la mano sobre su cabeza una y otra vez. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué te tiene tan nervioso? De verdad nunca te enteras de nada. Mira, te contaré cómo sucedieron las cosas. Después que abandonaron el salón de baile esa noche, tomaron un taxi para dirigirse a la casa de Sarai. Ahí fue cuando comenzó todo. Relatan las chicas que una camioneta comenzó a seguirla y le hacían señas al taxista para que detuviera el paso. Pero este, en lugar de dejarse intimidar, le aceleró al carro para tratar de perderlos. Anduvieron persiguiéndolos cerca de 10 minutos, hasta que por fin se les cerró una camioneta provocando que el taxi se detuviera de una manera muy brusca. Se bajaron corriendo unos hombres fuertemente armados y comenzaron a gritarle al taxista. A ver, hijo de la chingada, ya valiste madre, le dijeron mientras otro le daba un balazo en la pierna. A ver si te sigues haciendo el héroe, cabrón. Estaban discutiendo con el taxista cuando un tercero abre la puerta trasera del taxi donde iba sentada Sarai. La mira fijamente a los ojos y le dice: ahí te manda saludos el patrón, mija. Dicho eso, dispara a centímetros de su frente, provocando que los sesos quedaran esparcidos sobre el vidrio. El resto de las chicas comenzaron a gritar y a suplicar por su vida, y ese desgraciado que había asesinado a Sarai le disparó en la mano a una de las otras jóvenes. Después de que ésta le aventara la pistola cuando se la puso sobre los genitales, pudo ver claramente cómo se desprendían 2 de sus dedos para luego quedar tirados sobre el suelo, cual si fueran basura. A la tercera y última le fue bastante bien, pues ella solo perdió 2 piezas dentales después de haberla golpeado con el arma en el rostro. Sin decir una palabra y con la adrenalina al mil, el taxista emprendió su huida después de que estos desgraciados se largaran del lugar, dejando a aquellas personas heridas. El taxista pudo llegar a un hospital con mucha dificultad. Lamentablemente le informaron del deceso de Sarai. Después de tomarle la declaración a él y al resto de las jóvenes, los dieron de alta y fueron a ayudar a los padres de Sarai. Me contactaron y me pidieron acompañarlos con música, porque según decían, ella amaba nuestra música. Así que después de hablarle y haberte negado a asistir, tuvimos que buscar quien te reemplazara, y eso ocasionó que llegáramos tarde. Nos presentamos al funeral casi a las 8 de la noche. Apenas nos estábamos acomodando para comenzar a tocar, cuando de repente escuchamos un fuerte rechinido de llantas y en cuestión de segundos estaban dentro de la casa varios hombres armados que empezaron a abrir fuego, rafagando el ataúd de Sarai, provocando que éste se deshiciera por completo y dejara al descubierto el cuerpo de la chica o lo que quedaba de él, ya que debido a los impactos también quedó en muy mal estado. La gente comenzamos a tirarnos al suelo tratando de evitar que una de las balas nos tocara, pero gracias a Dios nadie más salió herido esa noche. La madre de Sarai, por temor a que regresaran, decidió tomar el cuerpo y envolverlo en una sábana y ponerlo afuera de su casa para evitar que esos hombres volvieran a ingresar. Se rumora que Sarai trabajaba para un narco bastante poderoso y que a ella se le había hecho fácil robarle 50,000 pesos, y ese hombre le había jurado que la encontraría y pagaría muy cara su traición. Después de escuchar tan terrible confesión, le pedí que me llevara a casa y, para ser honesto, no nos presentamos en el panteón. Según cuentan, que a los padres de Sarai les quitaron la casa y el carrito con que tanto sacrificio habían comprado. Ellos lo perdieron todo por la deuda de su hija. Por eso, les digo que no cometan el error de Sarai. No estén dispuestos a que sus padres paguen la factura de sus malas decisiones. Si aún no estás suscrito, no olvides darle fuerte al botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas más relatos reales como este. Difícil decisión. Escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Tengo que decirle que ella ya no pertenece aquí. Me lo repetía una y otra vez, pero me partía el alma el siquiera imaginar que la perdería nuevamente. Te explicaré a qué me refiero. Mi nombre es Alejandra y vivía con mi madre, que se llamaba Isabel. Ella estaba muy nerviosa con todo este tema del COVID, a tal grado que se aisló totalmente. Era tanto su miedo que tuve que renunciar a mi trabajo por su tranquilidad, y nos manteníamos de lo que mis tíos, que se encuentran en Estados Unidos, nos podían mandar.
Pedíamos el súper a domicilio y cada que salía a recibirlo, mi madre corría a encerrarse en su recámara y me ordenaba bañarme de inmediato y lavaba cada fruta y verdura meticulosamente. Mi madre cada día estaba más paranoica, hasta que un día su corazón no pudo más. Comenzó con un fuerte dolor en el pecho después de desayunar. Incluso comenzaba a faltarle el aire. El color de su piel comenzaba a ponerse grisáceo. Podía ver el temor en sus ojos cuando poco a poco se le iba la vida. Apretó mi mano con mucha fuerza. Yo lloraba y le gritaba que no me podía dejar sola, que por favor despertara. Pero fue en vano. Ella jamás volvió a abrir sus lindos ojitos. Dirán que por qué no le marqué a la ambulancia, pero es que todo pasó en cuestión de segundos. Di aviso a las autoridades y me dijeron que enseguida mandarían a la unidad del CEMEFO. Pero esos desgraciados llegaron hasta el anochecer. Ahí me quedé al lado de mi madre acariciando su hermoso rostro. Ay, Chabelita, teníamos tantos planes juntas. La abrazaba y la besaba como si eso fuera a revivirla, pero no fue así. En eso estaba, cuando llegaron a levantar el cuerpo. Los insensibles trataron a mi madre como si fuera cualquier cosa, y yo, muy molesta, les reclamé la manera en que lo estaban haciendo. Y ellos, de una manera tan fría y tan cruel, me dijeron que no se arriesgarían a que los contagiara de COVID. Eso me dolió tanto, ya que esa era la razón por la que mi madre había muerto, por cuidarse tanto de esa maldita enfermedad. Al día siguiente fui a reclamar el cuerpo y los muy malditos me dijeron que para poder llevármela tenía que pagar 10,000 pesos. Yo me quedé bastante asombrada porque no sabía de dónde pagaría semejante cantidad. Así que después de hablar con toda mi familia, por fin pude juntar el dinero. Y me llenó de dolor cuando me dijeron que esperara, que en unos momentos la traerían. No sabía cómo demonios me la llevaría a casa para velarla. Así que mientras esperaba, le pedí el favor a un amigo que de inmediato aceptó. ¿Y cuál fue mi sorpresa al ver que me entregaron una urna con las cenizas de mi madre? ¿Pero qué han hecho?, le grité histérica. ¿Cómo se atrevieron a incinerar a mi madre sin mi consentimiento? Pero ellos solo se limitaron a decir que eran órdenes de arriba, que ellos no podían hacer nada. Así que tomé las cenizas de mi madre y con el corazón deshecho me fui a mi casa. Chabelita, hemos llegado a tu casa, le dije mientras la ponía sobre su tocador. Ahora ya no tendrás por qué preocuparte de nada. Me fui a dar un baño y cuando salí, me percaté que su televisor estaba prendido en la novela que solía ver. Lo apagué y me fui a cambiarme a mi cuarto, cuando nuevamente se escuchó que prendían la TV. Regresé a apagarla como 3 o 4 veces, hasta que le dije: está bien, Chabelita, creo que no te quieres perder tu telenovela. Y así comenzaron a pasar cosas muy extrañas. Por las mañanas, cuando me despertaba, siempre veía la luz prendida de la cocina y la TV en el programa que ella solía ver en las mañanas. Se podía escuchar cómo prendían la licuadora durante el día. Parecía como si ella siguiera aquí conmigo. E incluso varias veces pude escuchar claramente cómo me llamaba. Al principio creía que era solo mi imaginación porque la extrañaba. Pero después de 6 meses las cosas siguieron igual. La regadera se abría todos los días exactamente a las 5 de la tarde, que es la hora en la que ella solía bañarse. Comencé a verla deambular por la casa después de 7 meses. Durante las noches solía asomarse a mi puerta y cuando me tomaba una foto en la casa, la mayoría de las veces se podía ver a mi mamá en un lado mío. Y para serle sincera, eso me daba mucha tranquilidad y me ayudaba a mitigar un poco el dolor que sentía por su ausencia. Hasta que un día invité a una amiga a comer a casa y al estar ahí le dije que me disculpara un momento porque tendría que ir al baño. Y al regresar me quedé helada con lo que me dijo. Pero Alejandra, ¿no habías dicho que tu madre había muerto?
¿Por qué me dices eso, Sonia?, le pregunté intrigada. Porque hace un momento estuvo aquí tu madre y me pareció de lo más agradable. Me di la media vuelta y fui por las cenizas de mi madre. Las puse sobre la mesa y le dije: ¿en verdad crees que te estoy mintiendo? Ella, sin decirme nada, tomó su bolsa y se fue, sin siquiera despedirse. No se lo tomé a mal, porque creo que fui muy ruda al decírselo de esa manera. Tampoco quise llamarle para disculparme, ya que quería darle un poco de tiempo para que lo asimilara. Pero por la noche la que me llamó fue ella, bastante alterada, y me dijo lo siguiente: Alejandra, lamento la manera en la que me fui de tu casa, pero te juro que tuve una pequeña plática con tu mamá. Y al mostrarme la urna me asusté muchísimo y salí corriendo a casa de mi tía Malena. Me dijo que le gustaría venir a tu casa para tratar de ayudar a tu mamá, para que se vaya y pueda descansar en paz. Pero a ti, ¿quién te ha dicho que yo quiero que mi madre se vaya? Ella no molesta a nadie, solo quiere estar en su casa. Alejandra, no puedes ser tan egoísta. Tu madre necesita descansar. Y sabes, yo te vi bastante desmejorada. Tienes que dejarte ayudar. Sonia tenía razón. Llevaba meses sintiéndome muy mal, bastante agotada para ser exacta. No tenía apetito, no podía dormir bien. Y lo más curioso es que tenía una sed horrible. Por más agua, jugo, suero que tomara, no lograba calmar mi sed. Así que después de pensarlo por unos segundos, le dije que aceptaba ver a su tía por la mañana, pero eso no significaba que quería que se fuera mi madre. Acordamos que nos veríamos a las 10 de la mañana, y vaya que fueron muy puntuales en llegar. Lo primero que me dijeron es que la señora Malena, tía de Sonia, mi amiga, tenía un don muy especial de poder ver y percibir a las energías que ya no forman parte de este plano. Dijo que había una energía que se estaba alimentando de mí, que ese era el motivo de mi cansancio extremo y mis múltiples dolencias. Les ofrecí un café y al levantarme a prepararlo, comenzó a explicarme que la mayoría de personas que fallecen de una manera tan repentina o trágica, como es un accidente o un infarto, muchas veces no alcanzan a darse cuenta que han muerto, y ellos siguen haciendo sus cosas, igual como cuando vivían. Por eso es que se me prenden las televisiones a la hora que mi madre solía hacerlo. Sigue teniendo la misma rutina. Yo la interrumpí diciéndole que mi madre no le hacía daño a nadie, todo lo contrario, me servía de compañía, y no lograba entender el por qué tendría que correrla de su propia casa. Mira, Alejandra, todas esas almas errantes se alimentan de la energía de las personas que los rodean. Y tú en particular empiezas a verte muy mal a causa de tu madre. Ella no es la única que está atrapada en esta dimensión. No te imaginas el sinfín de personas que me han buscado con casos similares al tuyo. ¿Y por qué pasa esto? No entiendo. Mira, Alejandra, a causa de esta pandemia han muerto millones de personas repentinamente. Eran personas que no les tocaba morir aún. ¿Pero por qué? ¿Por qué se fueron si dices que no les tocaba? Es difícil de explicar. Solo te diré que muchos han regresado a sus casas y tienen atemorizados a sus familias, ya que al creer que aún siguen con vida se sienten ignorados. Y es ahí cuando comienzan a tratar de llamar su atención. Pero este no es el caso de mi madre. Sería incapaz de dañarme. ¿Eso crees tú? El daño se lo están haciendo ambas porque ella no descansa y está consumiendo tu energía. Y tú la dañas a ella al no dejarla ir. Hay muchas almas en pena, enojadas con la vida porque su tiempo fue muy corto aquí en la tierra, porque se fueron llenas de rencor y nostalgia al dejar tantas cosas pendientes. Pero es tu decisión si decides ser egoísta. Me quedé pensando largo tiempo. Ellas tenían razón. No sé cuánto más podría aguantar así. ¿Qué es lo que debo hacer?, le pregunté decidida. Lo primero es conseguir un espejo y ponerlo en el lugar donde pasaba más tiempo tu madre. Tienes que prenderle una veladora junto al espejo y un vaso de vinagre con sal. ¿Y eso para qué es?,
Le pregunté un poco incrédula. El espejo y la vela es para que ella se pueda reflejar en él y se logre dar cuenta que ya no pertenece aquí. ¿Y cómo se dará cuenta? Porque ella se verá descarnada. De esa manera sabrá que ya no pertenece aquí. Y el vaso de vinagre es el anzuelo, ya que ella creerá que es agua y podrá acercarse al espejo. Te recomiendo que cuando lo hagas no te quedes en la casa, pero si no tienes a dónde ir, por lo menos procura tener compañía. Y después de platicarlo, ellas acordaron quedarse conmigo esa noche, porque teníamos que hacerlo lo antes posible. Ya ella tenía bastante tiempo aquí. Después de que se fueron a preparar sus cosas para venirse a quedar por la noche, me fui y me acosté a la cama de mi madre. Juro que podía sentir cómo acariciaba mi cabeza. Le dije: Chabelita, fuiste y serás la mejor madre y amiga que pude tener. Te amo y me hace falta, pero ya no puedes estar aquí. Tienes que irte y espérame allá con Diosito. No puedes seguir aquí. En ese momento se encendió la TV. No la apagué, solo me levanté y salí de casa a conseguir lo que me había pedido la tía de Sonia. Al llegar la noche pusimos las cosas en su recámara. Me pidió que apagara todas las luces y nos fuimos a sentar en la sala. Estábamos en completo silencio y a oscuras cuando de repente se escucha un grito horrible y se escucha que se empiezan a quebrar cosas. Quise levantarme, pero Malena me lo impidió. Tranquila, Alejandra. Ya se ha dado cuenta. Necesitas dejarla que lo asimile. Dale tiempo. Me partía del corazón imaginar el dolor que sentía mi madre al darse cuenta que estaba muerta. Los ruidos y los gritos duraron gran parte de la noche. Y cuando por fin cesaron, Malena me dijo que la despidiera. Que le dijera en ese momento que la dejaba ir. Que no se preocupara por nada, que yo estaría bien. Se sintió una pequeña ráfaga de viento y escuchamos como si hubieran abierto y cerrado una puerta. Ahora ella se ha ido, dijo mientras quitaba el espejo y el resto de las cosas y las echaba en una bolsa. Después de ese día jamás volví a sentir la presencia de mi madre. Sabes, es muy difícil haber tomado esta decisión, pero invito a todos los que están pasando por la misma situación que yo, que se ayuden y ayuden a sus familiares que siguen atrapados aquí, que se liberen ambos, ya que solo extrañarán su ausencia y no tendrán el remordimiento de que siguen aquí sufriendo. Trovadores, muchísimas gracias por escuchar este relato. En la descripción del video está la página de Anaís Veloz, Historias Macabras para no dormir. Recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu like y un bonito comentario. Si tú perteneces a los cientos de familias que a nivel mundial perdieron un amigo, familia o un ser querido con la pandemia, recuerda que no estás solo. Siempre tendrás a alguien para apoyarte. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.